Ya puedo empezar, Jorge. Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, hoy nos corresponde hablar sobre cierre de heridas en cirugía ortopédica, considerando que, pues, cuando uno habla de heridas en nuestro ámbito, en nuestra disciplina, digamos que los contextos de nuestros pacientes son a veces especiales y depende de varios factores, lo cual lo hace diferente y digamos que estamos frente a varios desafíos, dado que podemos estar frente a traumas, perdón, heridas traumáticas o pues que conllevan en sí mismas un grado de un porcentaje de posible infección, así mismo como las, digamos que cirugías programadas en las que las incisiones en determinadas anatomías implican manejos especiales. La charla va a tener como contenido la importancia del cierre de heridas en cirugía ortopédica, unas generalidades, los conceptos base de las heridas y la cicatrización, cierres de heridas, los tipos de suturas que podemos encontrar con sus distintas características, ventajas y desventajas y unas conclusiones. Entonces, como venía diciendo, las heridas en la cirugía ortopédica pues representan desafíos distintos cuando uno los compara con otros campos quirúrgicos y esto tiene que ver con presencia de implantes, por ejemplo, cuando hacemos cirugías programadas para hacer manejos de osteosíntesis, háblese de prótesis articulares, clavos o placas, o si nos enfrentamos a afectaciones bien importantes o graves a nivel de contusiones de los tejidos blandos, lo que lleva a procesos de intervención de un paso a paso. O en escenarios donde, digamos, hay una alta prevalencia de esos tejidos, esos anexos son frágiles, háblese por ejemplo de los adultos mayores, donde pueden aumentar el riesgo, sea de disencia, una necrosis, un proceso infeccioso o un hematoma. Entonces, dentro de la búsqueda que realicé, pues está este consenso de la revista EFOR, donde nos habla de cómo han orientado, es una revisión para el 2025, a través de una serie de entrevistas a cirujanos expertos y residentes, cómo ellos intervienen o qué recomendaciones dan, partiendo del hecho de que no hay un protocolo como que estandarizado, dependiendo de cierta cirugía que se haga. Todo depende, pues, de la herida, del origen y de lo que se busque, dependiendo del proceso en el que nosotros vamos a intervenir. Por ejemplo, un proceso infeccioso que requiera diferentes lavados en tiempos distintos, o sea, un manejo definitivo. Entonces, son datos interesantes que me parecieron porque ellos afirman y como que justifican seguir en la avanzada de estos estudios, que el 42% de los entrevistados refirió que no había tenido una formación adecuada en el cierre de heridas. Esto, digamos, que lo llevaron al paralelo cuando ya avanzaron en la vida, digamos que profesional o ya graduados como ortopedistas. El 87% de estos consideraba que el cierre de las heridas, pues claramente influía directamente en los resultados, pero de ese solo el 57% lo realizaban los cirujanos, quienes eran los titulares de las cirugías y hasta en el 50% de los casos el residente fue quien hizo el cierre de la herida o fascia profunda subcutánea con suturas continuas interrumpidas con Velcro de manera respectiva a nivel de fascia profunda subcutánea un 75, 87, 89%. Entonces esto nos deja ver que es un escenario en el que digamos que si uno analiza el acto quirúrgico va teniendo una jerarquía al momento de hacer la incisión, el abordaje, llegar a foco de fractura, hacer la limpieza o el retiro o la remoción de estos tejidos interpuestos y llevar a la osteosíntesis y en ese sentido pues digamos que las funciones o las actos a realizar por el equipo quirúrgico van cayendo en manos de los que venimos en un entrenamiento y pues eso consigo trae pues puede ser algunas fallas al momento de hacer el cierre adecuado y más aún cuando se tienen, digamos que, abordajes importantes a nivel de articulaciones mayores como la cadera o la rodilla. Entonces, dentro de las generalidades a analizar, las heridas en la cirugía ortopédica pues van a diferir de otras, dados los diferentes aspectos, sean antecedentes metabólicos o los mismos del trauma. Eh, digamos que cuando se hace un análisis solo del evento del cierre de la herida y lo asociado que va a partir de ahí, es decir, en el momento del posoperatorio,
podemos tener que es la principal causa de atención médica y un reingreso en los primeros 90 días. Y que dependiendo el tipo de cirugía, esa va a presentar una variabilidad interindividual debido al tipo de cierres que se hacen de manera distinta por cada cirujano y el manejo de tejidos blandos que cada uno de ellos le dio. Puede presentar la discencia, necrosis, infección del sitio quirúrgico y hematomas. Y se habla que cuando tenemos, digamos que un escenario que prende las alarmas, es un drenaje de la herida que se puede presentar entre el 1 y el 10%, y de esos hasta el 20% de ese drenaje descrito posoperatorio puede estar asociado a un proceso infeccioso. Entonces, como conceptos base, pues tenemos que, cuando si presentamos una herida, pues tenemos que tener claro el concepto de la cicatrización, en los que nos vamos a ir por esas tres fases: inflamatoria, proliferatoria y remodelación. La inflamatoria, en la que se desatan los primeros minutos de hacer la incisión o el trauma al que se expone el paciente o el área anatómica, en el que se va a activar la hemostasia y el proceso inflamatorio por los neutrófilos, generando el avance a través de las horas o ya de los días con vasoconstricción y posteriormente vasodilatación sobre la primera semana. Después de eso, ya digamos que se solapa esa fase inflamatoria con la proliferativa, y la epitelización empieza a tener su génesis con fibroplastias y tener un avance en los tipos de colágeno, como vemos en la gráfica. Primero se expone un colágeno tipo 3, aparece ya tenemos la presencia de fibronectina y colágeno tipo 1, en el que ya va a aumentar o va a dar la característica de ese tejido de un tipo de contracción que va a depender de los puntos de anclaje en los que dejamos la sutura, digamos que puesto los cierres de los planos. Y finalmente, pues, la maduración, en las que ya se habla hasta el primero o segundo año. En la parte inferior de la gráfica evidenciamos cómo a través del tiempo la fuerza tensil está en un 30% hasta las primeras 3 semanas, y es ahí donde se está equilibrando, se está como estabilizando esa característica que va a tener el tejido, para luego va a ser completo hasta el 99%, y lo que va a definir ya la cicatrización de esa herida. Entonces, los cierres de la herida pues van a tener, digamos, que unas características especiales de acuerdo a su origen, y es como conocemos el cierre primario, secundario o terciario. Ese primario que se va a caracterizar por las heridas ideales, donde van a ser heridas limpias, que no están contaminadas, con los bordes están definidos, lineales o realizados pues por el cirujano, y en los que va a permitir una aproximación temprana y una unión celular adecuada, sin ninguna otra intervención o alguna injuria que esté en curso. Y la cicatrización en este tipo de cierre pues va a ser una cicatrización rápida, donde esa formación de la granulación y esa línea de cicatrización fina se presenta más rápido respecto a los cierres secundarios. Ese cierre secundario que va a ser característico de unas heridas abiertas, en las que vamos a obtener un grado de contaminación o abscesos o úlceras o esos bordes que tenemos que remodelar y dejar, digamos que no tan herméticos o no tan en contacto directo, para que darle una viabilidad elástica al tejido y pueda cerrarse de manera adecuada. Esa granulación, distinta al cierre primario, pues va a ser de manera gradual y lo va a dar de manera paulatina el equilibrio o la hemostasis del tejido a nivel de la herida, y la cicatrización va a ser lenta cuando la compara con la primaria. Y de tercera intención es el cierre diferido, que es donde vamos a tener una herida que va a tener una combinación de elementos primarios y secundarios, es decir, las descripciones previamente relatadas, dadas las heridas complejas que podemos presentar, y en las que por el grado de contaminación o la imposibilidad de la aproximación de los bordes no lo va a generar. Esto se caracteriza por tener una herida abierta que se deja inicialmente para promover el drenaje espontáneo de la herida, y que la limpieza, digamos que sea característica al momento de hacer los lavados consecutivos. Y claramente, pues, la evaluación, la evolución de este tipo de herida va a ser de manera retrasada, va a tener más días, más allá de esos 21 días previamente relatados, en los que van a primar, digamos, ya características o antecedentes de los pacientes a nivel metabólico. Entonces, como lo vemos en la gráfica inferior, vamos a tener en la primera intención unos bordes delimitados que se hacen
se acerca con la sutura y va a tener un cierre adecuado. La segunda intención son esos bordes irregulares con un grado de contaminación en los que se va a promover la apertura de la herida y luego de ello el lavado sellado según la evolución se va a llevar a un cierre digamos que dirigido. Y tercera, pues ya se hace de manera diferida como lo relativo. Entonces, los tipos de sutura, cuando uno revisa, digamos que en términos generales se habla de una sutura continua o interrumpida, y esto lo relata la revisión que hice o es el consenso de las recomendaciones de los expertos, y habla en términos generales para tener en cuenta que pues cuando se hace una sutura interrumpida se hace nudo a nudo, pero esto tiene algunas ventajas y desventajas. Ventajas en el sentido de que digamos que se asegura un cierre eh, de alguna manera equilibrado, pero no tan equilibrado como si lo hace la sutura continua. Y me va a permitir asegurar en dado caso se presenta un proceso infeccioso o una ocupación de espacio en el que el resto de la sutura se mantenga cuando uno la compara con la continua. La continua sí se habla que va a permitir un cierre más estable, un cierre en toda la línea de la herida, pues va a ser continuo, pero sí va a llevar con el riesgo de que pueda ser, digamos que un cierre hermético completo y el proceso infeccioso no surja de la mejor manera y evolucione de manera torpe. Entonces, esas son características, digamos que generales de los dos tipos de sutura que se analizan con algunas características especiales, sean ya de ser manejos de sutura simple con materiales absorbibles o no, o en la manera en la que las distancias del borde a borde de la herida se va a realizar, como lo vemos en las imágenes. Entonces, ya hace de manera continua. Lo ideal y cuando, bueno, se revisa eso en cuanto a las características y diferencias es que para planos profundos no se ha encontrado una diferencia importante cuando se compara la interrumpida versus la continua, y si sugieren es que hacer el cierre adecuado del plano para asegurar la cobertura sea del material de osteosíntesis o el foco de fractura de manera continua para garantizar la cobertura en el tiempo. Entonces, los tipos de sutura que digamos que alcancé a revisar y se logran digamos que conglomerar en este cuadro son varios que se van a diferenciar entre si son de origen natural o sintético y si son de monofilamento o multifilamento, y cada uno de ellos va a tener unas características especiales. Empezamos por ejemplo a hablar de las suturas absorbibles como la polidoxona, son un monofilamento sintético que va a tener una mínima reacción tisular, es decir, va a tener una características similares al tejido, lo que va a evitar un rechace precoz. Va a mantenerse en un 50% de la fuerza durante el primer mes de haberse intervenido y se hace un conteo de hasta 238 días para su absorción. Se va a preferir, sobre todo en cierre de capas profundas, háblese de fascias o reparación de tendones, y a nivel de las cápsulas articulares también se hace uso de esto. Dentro de las ventajas, pues que me va a dar un mayor soporte estructural de manera prolongada y el menor riesgo a la infección por su estructura de ser monofilamento. La desventaja es que con ese número de días, pues uno analiza y tiene una absorción lenta. Asimismo, tenemos el bicril, que es también ya pasa de ser un monofilamento a ser un multifilamento trenzado que va a mantener el 50%, pero solo hasta las 3 semanas y se absorbe sí mucho más rápido, hasta los 70 días se contempla. Y se hace uso para el cierre celular subcutáneo o vainas musculares y digamos que va a promover o potenciar esa cicatrización rápida. Las ventajas es que es un excelente manejo y seguridad del nudo porque siente uno que hay un agarre adecuado al tejido, y la desventaja es que sí tiene una reacción tisular e inflamatoria importante cuando se hace uso y sobre todo en procesos infecciosos. Las no absorbibles, que son las de problema, son ese monofilamento que es sintético inerte con una fuerza tensile indefinida y posee alta plasticidad, es decir, adecuación al tejido. Sin embargo, pues como no es absorbible, se va a caracterizar porque va a mantenerse como un elemento adherido al tejido. O sea, sobre todo se hace para cierre de fascias o heridas en proceso de infección, donde haya un bajo riesgo de biorfín, y a nivel de la piel. Dentro de las ventajas, pues porque va a tener una baja reactividad, y dentro de la ventaja es que no se degrada y va a mantener el cierre de la herida siempre y cuando la técnica esté bien desarrollada. Y desventaja es que sí se va a requerir un retiro porque va a presentar una alta memoria que va a dificultar el manejo.
Se habla de suturas barbadas o barbed sutures, son encontré y entendí como esos monofilamentos en las que a nivel bidireccional o unidireccional van a tener, digamos que fibras adicionales en las que en la medida en que se va trenzando el tejido van haciendo, se van anudando, digamos que se van a promover para el uso de hacer suturas continuas. Y esto contribuye a que al evitar hacer el anudamiento, pues no queda, digamos que esa estela o ese segmento de la sutura que puede promover o actuar como un cuerpo extraño y promover un proceso de infección. Se describe que este tipo de sutura pues, va a ahorrar tiempos quirúrgicos hasta un 25 minutos y la desventaja es que hay riesgo infrecuente de destrucción de la hebra, es decir, que al momento de hacer el atado, digamos que una fibra de estas no quede lo suficientemente adherida al tejido. Otra de las descripciones que se tiene son las grapas quirúrgicas, digamos que para nuestro medio son poco utilizables, son fabricadas en acero inoxidable o titanio, tienen una alta fuerza tensil y rigidez, sí van a promover un cierre rápido, por ejemplo, para el cuero cabelludo, tronco, extremidades. Sin embargo, pues van a tener la desventaja que es un peor resultado cosmético y los pacientes dentro de esta misma revisión relatan una presencia de dolor cuando se compara con las demás suturas. Dentro de las ventajas es una aplicación extremadamente rápida porque es el grapado que es con el accionar del dispositivo para que se adapte al tejido, solo que requiere pues del cuidado y de la unión de los bordes del área. Además de otros dispositivos como el dispositivo adhesivo, el de cremallera, que es no invasivo, que se utiliza en un cierre de tipo zipper, donde se va a hacer uso para intervenciones a nivel de la columna. Esto es para hacer, digamos, que se lleva para hacer en cuanto a las incisiones largas o prolongadas. La ventaja que me va a permitir es una satisfacción del paciente al evitar el retiro de puntos y va a reducir, digamos que, procesos de ansiedad o de intervenciones posteriores. Sin embargo, si es una sutura de un costo mayor como desventaja y adhesivos tisulares que van a permitir hacerte una resistencia al agua en cuanto a la capa que las constituye, van a tener como estructura una malla de poliéster que le va a permitir una mayor adhesión al tejido y se va a promover en el uso de heridas pequeñas, se habla de menos de 3 centímetros, donde la tensión sea baja. Dentro de las ventajas es que va a promover un cierre rápido y la barrera microbiana, digamos que va a estar latente, una excelente estética inicial. Y desventaja sí es cuando las heridas o los segmentos o los bordes de la herida están distantes, que requieren una mayor tensión, pues este tipo de ácidos tisulares no van a tener la suficiente resistencia para hacer el mantenimiento del cierre de la herida. Dentro de los tipos de herida, de tipos de sutura quirúrgica de manera dinámica, pues las hay profundas que se contemplan a nivel, digamos que fascias musculares, los músculos y a nivel de las tejidos adyacentes de la articulación, donde se van a promover suturas de poliéster trenzado, polietileno, en los que van a asegurar un cierre adecuado. Y esto es dentro de las recomendaciones que también daba cuando se habla, digamos, si se plantea el cierre a nivel posterior de las cápsulas articulares con este tipo de sutura, se indica que pues están relacionadas dentro de las ventajas porque van a disminuir los riesgos de luxación o que el colgajo en el que se dejó previamente, digamos, pues, que tenga una debilidad o se suelten los bordes y promueva, digamos, que toda la apertura de la cavidad articular. Y a nivel de la piel, pues se hace uso de los monofilamentos como los relaté previamente, además también de las grapas y dentro de los monofilamentos a nivel subcutáneo de manera continua, el relatado como es el que tenemos acá nosotros, que es del uso continuo, con el aval de que se requiere la buena técnica para que los bordes se adosen y pues con un tiempo prudente, pasadas las 2, 3 semanas, se hace el retiro de la misma. Dentro de las técnicas que son múltiples, pues tenemos que hablar de acuerdo al tipo de anatomía que vamos a intervenir. Se habla si tenemos que hacer cierre de tejidos profundos a nivel de la articulación con los nudos que ya previamente conocemos y también denominan que se debe tener en cuenta la anatomía que vamos a intervenir, por ejemplo, la fosa antecubital, esto porque teniendo en cuenta las líneas de Langerhans van a exponer una diferencia de una zona a la otra en cuanto a la tensión
entendiéndose que lo ideal es hacer incisiones en paralelo a estas líneas para promover la síntesis del colágeno y que la cicatrización sea adecuada. Y en la parte derecha pues están descritos todos los tejidos, todas las suturas que se pueden realizar a nivel de tejidos profundos, a nivel de la articulación. Dentro de las propiedades y aplicación, ya de manera más resumida y específica, tenemos el PDS como ese monofilamento, tiene una absorción lenta, una mínima reactividad y lo vamos a hacer uso para fascias y reparación de tendones, ideal para hacer el soporte estructural prolongado, es decir, esa anatomía que va a requerir o una pronta rehabilitación en el que se va a exponer a movilidad precoz. El Bicril, como ya lo hemos dicho, la resolución sobre los 70 días, el tejido celular subcutáneo para hacer aproximación muscular y de fascias de manera rápida y con una tensión adecuada. Prolene, monofilamento no absorbible, el inerte, alta plasticidad y me va a permitir que el cierre de las fascias sea adecuado. Barbadas y trenzadas como lo relaté previamente y relatan de suturas trenzadas pesadas para hacer manejos a nivel de las uniones miotendinosas o donde las fuerzas, digamos que deformantes o las palancas que se requieran a nivel, por ejemplo, del complejo extensor impriman una energía que va a tener una alta tensión a los tejidos. Entonces, dentro de las técnicas de cierre tenemos, pues el que no conocemos, el punto colchonero, como lo relatamos lejos, lejos, cerca, cerca, que va a ser ideal para hacer zonas en zonas de alta tensión. Va a reducir la tensión y va a favorecer la diversión de los bordes de la herida para promover por lo menos que haya posición o un contacto de los mismos y se promueva la unión. El nuevo autobloqueante para terminaciones subtérmicas y esto le va a entregar un mayor compacto y asegura de manera, digamos que más palpable, comparándolo con el nudo normal, para hacer la unión de la herida y que esta misma se mantenga en el tiempo. Y otra característica que se debe tener en cuenta es hacer el momento de la seguridad del nudo y esto lo ideal es hacer pues, se habla que entre 5 a 7 pasadas de nudo cuando ya se hace el cierre de la herida, dejando un cabo ideal de 3 milímetros, dado que pues, va a promover que no se haga no se desate ese nudo, no se suelte la herida. Teniendo en cuenta que los 3 milímetros, entre más corto, va a favorecer el denudado y lo que va a dejar, cuando uno se excede en esos milímetros, por ejemplo, es que ya se va a comportar como un cuerpo extraño, un tejido adyacente cuando son en tejidos profundos. Cuando se hacen, entonces se piensan en las suturas y en las técnicas de cierre, pues son variables a tener en cuenta, como la tensión, el espacio muerto que la herida nos puede dejar, la seguridad del nudo, si estamos frente a un proceso infeccioso o si tenemos que hacer cobertura de un material de fracturas y osteosíntesis. Entonces la tensión, pues se debe tener en cuenta si estamos con una pérdida o un defecto de cobertura o frente a una anatomía que va a requerir una alta tensión en cuanto a la movilidad natural de la misma. El espacio muerto, pues se debe tener en cuenta cuando estamos adyacentes a las articulaciones, es decir, por planos que lo que va a hacerlo de manera adecuada es eliminar ese espacio y nos va a permitir que no hayan acumulaciones de colecciones o líquidos o seromas que vayan con el tiempo a hacer ese drenaje y hacer, digamos, de las primeras complicaciones de la herida. Esos espacios muertos sí, digamos que los podemos combatir con el uso de algún tipo de sistema de ocupante o hemovago, de algún tipo de drenaje, siempre y cuando la característica de la herida lo promueva, es decir, cuando la secreción o cuando se emana el sangrado del tejido lo justifica. La seguridad del nudo, como dijimos ya, tiene que ser anudado las 5 o 7 veces, que no exceda los 3 milímetros y que se sienta la tensión adecuada, pero que no se exceda o que lleva a la necrosis de los bordes o del mismo paso de la sutura. Y cuando hablamos de infecciones en sitio quirúrgico, si no se hace o no se puede hacer un cierre adecuado de la herida, se debe pensar en manejos de unos cierres parciales con un seriado de lavados y luego hacer uso de la terapia de presión negativa, esto con el objetivo, pues como ya conocemos, de no dejar un líquido que remanse y que sea, pues, que la colección bacteriana y haga una circulación de la misma
y promueva la repitelización para cumplir el proceso de cicatrización normal. Y lo ideal es tener en cuenta pues que las suturas a nivel de los espacios articulares van a requerir colgados que van a hacer cobertura, o sea, el foco de fractura de los materiales de osteosíntesis. Dentro de las complicaciones, pues que tengamos un sistema de cierre no invasivo. Estos son dispositivos de tipo cremallera, por ejemplo, en los que van a permitir que evitan que los puntos al momento del retiro sean una mejor satisfacción para el paciente, pero entre las complicaciones es que no se haga la adecuada técnica y se den segmentos sin ser en la posición de los tejidos y lo que va a promover un escenario de licencia. Adhesivos tisulares son, digamos que las complicaciones que nos puede dejar es que no va a promover un cierre adecuado de la misma y esto es cuando se elige un adecuado una inadecuada técnica, perdón, cuando la tensión no va a ser mayor y el adhesivo tisular no va a permitir esa unión de la herida. Y las terapias de presión negativa, en el sentido de que si se excede en la temporalidad del uso de las mismas o cuando se hace en procesos de infección precoz y en los que se hace uso de esta misma, lo que va a permitir es que se haga el remanso bacteriano y el drenaje no sea efectivo ni procure limpiar la herida. Dentro de las conclusiones, el cierre de heridas es multifactorial y va a depender del tipo de la herida y de su origen. Si estamos frente a una herida de una cirugía programada o una herida traumática que requiera remodelamiento de bordes o un cierre parcial para luego llevar a lavados seriados. Y la elección, pues, de este cierre, de la técnica o el tipo de sutura que vamos a tener en cuenta como lo escribe la literatura, no hay un protocolo o no hay un dictamen, digamos que concluyente respecto al uso o la manera de hacer el cierre, pues va a depender del perfil del cirujano y de la cirugía que esté desarrollando. Y teniendo en cuenta los valores que relaté al principio de la charla, pues se tiende como a subestimar ese paso en el acto quirúrgico, considerándose uno de los más importantes aplicación de la técnica pues es relativa multifactorial, lo que puede llevar a una complicación, como lo dije previamente, un proceso infeccioso, de necrosis o de licencia. Listo, Jorge, muchas gracias por la presentación.